Bienvenidos a todos. 10 de la mañana en la península, 9 en Canarias y Portugal. Vamos a dar comienzo a este webinar de hoy que lo hemos titulado Resound Omnia, hecho para escuchar en ruido. ¿En qué consiste? Si recordáis, es probable que alguno de vosotros estuvierais conectados el pasado 12 de abril a nuestro evento online de lanzamiento de la familia completa de Resound Omnia, pero si recordáis, Resound Omnia es nuestro producto más vanguardista, más, digamos, moderno y más avanzado en cuanto a calidad de sonido que tenemos dentro del portfolio de producto en la marca Resound. Resound Omnia se lanzó hace un año y medio, 2 años, creo recordar, en octubre del 2021, creo recordar, y se lanzó por un motivo principal, y es que todavía hoy, a pesar de que hemos avanzado mucho en los últimos 20, 25 años, no solo en Resound, sino en todos los fabricantes, en cuanto a la calidad de sonido de los audífonos, obviamente, imaginaros si tuviéramos todavía los audífonos analógicos. ¿Os acordáis? Hemos avanzado mucho en calidad de sonido, pero todavía hoy pues las personas sienten que no se encuentran como normoyentes porque no dejamos de tener prótesis auditivas. Es decir, nunca vamos a ser capaces, bueno, cuando digo nunca no se puede decir nunca, pero va a ser difícil suplantar al oído en cuanto a calidad sonora. Pero hemos avanzado mucho. Si bien es cierto, los usuarios todavía, cuando son adaptados, tienen quejas y vienen al centro auditivo con diferentes problemas, ¿no? Es cierto que mucho menos que antiguamente, cada vez los audífonos se adaptan más fácilmente, cada vez las personas van mucho mejor adaptadas y más satisfechas, pero todavía hay quejas que tenéis que solventar en el centro auditivo. La principal queja es esta que os pongo, es oír en ambiente ruidoso. Una vez que las personas han sido adaptadas, independientemente del modelo de audífono, independientemente de la marca, probablemente la primera queja, cuando ya los están usando, es que no es lo mismo como escuchaban en vuestro centro auditivo que cuando se van a un bar y sienten tanto ruido en la cabeza que les impide seguir conversaciones en grupo. Es la principal causa de problemas hoy en los audífonos adaptados. Hoy y siempre hemos avanzado mucho, como digo, pero todavía hoy sigue siendo el principal desafío. Oír en conversaciones ruidosas es la principal razón de compra de audífonos de las personas. Esto está medido por estudios de mercado. Yo os puse en su día, el 12 de abril, estudios de mercado de diferentes organismos internacionales ajenos a GN, que estudia las reacciones de las personas adaptadas con todas las marcas de audífonos que hay hoy en el mundo. Y esa es la principal causa de compra y es el principal punto a tener en cuenta en cuanto a la satisfacción de los usuarios. Sin embargo, es la principal necesidad insatisfecha a día de hoy con los audífonos que os proponemos los fabricantes y que tenéis en vuestro mix de adaptación en vuestros centros auditivos. Es, ya digo, la principal necesidad insatisfecha por las personas adaptadas. Todavía hoy, y esto es según Market Track, estudios de mercado del año pasado, el 86% de las personas adaptadas sienten o tienen dificultades de seguir conversaciones en ambientes de ruido, conversaciones en grupo o tú a tú, en donde hay una fuente de ruido enmascarante, como puede ser centros comerciales, trenes, restaurantes, bares, sitios donde hay mucho ruido del tráfico, sienten problemas de seguir ese tipo de conversaciones. También según Market Track del año pasado, sabéis que Market Track es uno de los principales estudios de mercado a nivel internacional, son 5 las principales situaciones donde las personas buscan oír bien. La principal, obviamente, como todo el mundo, pues con nuestra familia, oír bien en casa, pero también oír en ambientes ruidosos es un hándicap importante donde la gente quiere escuchar bien, porque no solo nos desenvolvemos en ambientes tranquilos, las personas más activas se desenvuelven en ambientes muy cambiantes. También hablar por teléfono es un desafío. Ayer salía una noticia de que en España hay más dispositivos móviles que habitantes tienen. Y hablar también en conversaciones tú a tú, una persona con otra, tú a tú, sin que haya más conversaciones de grupo, pero donde el ruido es muy importante. Y, por supuesto, ver la televisión, que es una de las principales, el principal detonante para que muchas personas vengan a un centro auditivo, porque los familiares perciben que estas personas potencialmente adaptables no siguen bien la televisión y ponen el volumen muy alto. Estos 5 parámetros son
claves a la hora de desarrollar audífonos que den solución a estas necesidades, ¿no? Como digo, el año pasado introdujimos ReSound Omnia, donde nuestro claim principal, nuestro eslogan era que mejorábamos en un 150% la inteligibilidad del habla en ambientes ruidosos. Claro, podíais pensar, y lo explicamos en su día, es imposible superar más de un 100%. A ver, ¿esto es un juego de palabras? No, es un juego de cifras. Realmente sí es posible, porque lo que hicimos fue incrementar el ratio señal de voz-ruido en 4,3 decibelios, es decir, 4,3 decibelios de mejora respecto a la tecnología de ReSound One que teníamos hasta entonces, ¿no? 4,3 decibelios de mejora implica duplicar y un poco más la mejora de inteligibilidad. Sabéis que incrementos de 3 decibelios implica duplicar la prestación de reducción de ruido o incremento de inteligibilidad. Solo 3 decibelios. 4,3 implica más del doble, es decir, el doble sería un 100%, 4,3 sería un 150%. Por eso decimos, hemos incrementado en un 150% la capacidad de entender el ambiente ruidoso respecto a nuestra tecnología anterior, no respecto a otros fabricantes, sino respecto a ReSound One, que ya había incrementado el ratio señal-ruido bastante respecto a lo que había en el mercado. Y esto es gracias a nuestra filosofía de trabajo de hace ya muchos años y que seguimos utilizando a día de hoy, que es la audición orgánica, que no es otra cosa que intentar que las personas con prótesis auditivas se sientan como si no las llevaran, como si fueran normoyentes. Es decir, que no sean los audífonos quienes decidan lo que el usuario va a escuchar, sino que sea el propio usuario quien decida qué sonidos del ambiente quiere prestar atención y a cuáles menos, igual que hace un normoyente. Es decir, que se sientan que el sonido suene natural, pero que también se sientan que no llevan prótesis auditivas, que puestos en el oído se sientan como un normoyente. Y que también, por supuesto, las conexiones sean tan estables y tan robustas como las conexiones que tenemos los normoyentes entre dispositivos electrónicos, ¿no? En esto se basa la audición orgánica y, como digo, el año 2022, en el mes de octubre, introdujimos ReSound Omnia en 3 formatos. Uno, RIE recargable, otros 2, RIEs de pila 312 y pila 13. El modelo recargable, que era el RU, que era la nomenclatura de Omnia, 61, direccional, RIE, wireless, charging, de ahí la C. El 61 sin la C, modelo pila 312. Y luego el de pila 13, que era el modelo 62. En los 3 segmentos tecnológicos 9, 7 y 5, reemplazando así a los RIE que teníamos de ReSound One, ¿vale? ¿Qué significaba? Que aquellos que estabais adaptando ReSound One podíais olvidaros de ellos porque teníamos 3 formatos RIE exactamente iguales que One, pero con un procesador que me permitía mejorar la inteligibilidad en el ambiente ruidoso, que era la principal queja de los usuarios, ¿vale? Eso fue en octubre del año pasado. Lo introdujimos en los formatos RIE precisamente porque son los que más se adaptan en España. Muchos de vosotros hacéis probablemente el 80, el 90% de vuestras adaptaciones con audífonos RIE. ¿Qué fue lo que introdujo principalmente Omnia respecto de One? Pues unos sistemas direccionales, que lo llamamos direccionalidad total 360, que introducían 3 algoritmos. Un primer algoritmo que hacía que la señal tuviera un mapeo a 360 grados, diferente a lo que hacía ReSound One, que hacía un mapeo de señal en planos horizontales. Y esto lo que permite es que el usuario tenga una recepción de señal mucho más amplia y, por tanto, la localización de sonido sea mejor. Si mejoramos la localización de sonido a nivel cerebral, el usuario puede decidir de aquello que le llega al cerebro qué le presta más atención y a qué menos, igual que hacemos los normoyentes. Mejorando la localización sonora, permitimos mejorar la inteligibilidad. Un segundo algoritmo que aceleraba el procesador y la toma de decisiones de ese procesador. Es decir, la sincronización entre audífonos y la toma de decisiones en cuanto a reconocimiento de entornos se hace de forma mucho más rápida para que el usuario tenga mucha más capacidad sensorial de detectar de dónde viene el sonido y, por tanto, de localizar y decidir, como digo, a qué quiere prestar más atención y a qué quiere prestar menos. Y después un sistema direccional que llamamos total a 360 grados con una opción Front Focus, que lo que hacía era cerrar mucho más el foco direccional una vez que el usuario ha decidido qué es lo que quiere escuchar.
Una vez que yo decido lo que quiero escuchar y presto atención mirando a ese sonido, el foco se cierra tremendamente para tener una reducción de ruido mucho más amplia y aumentar, como decía, ese ratio señal-ruido en 4,3 decibeles respecto a Resound One y, por tanto, incrementar 150% esa inteligibilidad de voz. Estos 3 algoritmos se introducían en un nuevo concepto de resolución frecuencial. Fijaos que hace muchos años, antes de que nosotros introdujéramos la audición orgánica, todo el mercado, incluido nosotros, trabajaba en modo direccional, de forma que todos los sonidos laterales y traseros eran filtrados en toda la frecuencia. Decía, si yo miro hacia adelante, que es donde me están hablando, los sonidos laterales y traseros me incomodan, me los quito en todas las frecuencias. Eso es lo que se hacía hace muchos años. Pero ¿qué ocurría? Que si quien me hablaba por detrás, yo no lo podía atender porque directamente los audífonos me lo estaban filtrando. Entonces, hace ya muchos años dijimos, ¿qué hace el oído? Y el oído vemos que los sonidos graves no los filtra. Porque, entre otras cosas, el cerebro utiliza los sonidos graves para captar retardos de señal entre un oído y otro y saber así localizar sonidos en planos horizontales. Entonces, desde hace muchos años, en nuestro concepto de audición orgánica, dijimos, vamos a hacer un corte frecuencial allá por la frecuencia de 500 hercios aproximadamente, donde las frecuencias en graves no se filtran, porque el oído humano no las filtra. Entonces, dejemos que pasen los graves que vienen por detrás. Y esos graves se mantienen en omni y así mantenemos localización sonora por retardos de señal y percibimos todas las vocales A, I o U, son sonidos graves, independientemente de dónde vengan. Y así el usuario puede decidir a qué quiere prestar atención. ¿Qué hacemos ahora? Nos hemos dado cuenta de que es también muy importante no filtrar al 100% los sonidos agudos, porque los sonidos agudos los tienen, el sistema auditivo los utiliza para captar también posición sonora, localización, mediante diferenciales de intensidad entre un oído y otro. Y antes los filtrábamos todos, los que venían por detrás y por los lados los filtrábamos todos, igual que el resto del mercado lo sigue haciendo. Entonces perdíamos localización sonora. ¿Qué hacemos ahora? Pues es un formador de focos direccionales donde partimos la zona frecuencial en 3. Los graves los mantenemos en omni, así la voz suena natural y tenemos localización sonora de graves. Las zonas frecuenciales medias, las conversacionales, las filtramos todas las que vengan por detrás y mantenemos el foco solo al frente, que es donde el usuario ha decidido prestar la atención. Y las zonas agudas, y esto es una novedad, las vamos a trabajar de forma independiente con sistemas direccionales no sincronizados, de forma independiente, que me busquen conversaciones a todos los lados y me las lleven al cerebro. Es decir, aportando localización sonora igual que hace el oído humano. Y de esta manera, el usuario capta graves por retardo de señal porque van en omni, los agudos son sistemas independientes que me buscan conversaciones y una vez que yo decido fijar la atención a una conversación y la miro, ¿vale? Esto sería el foco direccional en frecuencias medias donde me hace una reducción de ruido drástica en esas frecuencias medias que vengan por detrás. Este sistema lo que me permite es localizar sonido, mejor calidad de mi propia voz, mejor conciencia espacial y, por supuesto, mejor audición de conversaciones en ambientes muy ruidosos. Así trabajamos ahora. Y la resultante es que, comparativamente con nuestra tecnología anterior, hemos conseguido que las personas entiendan mejor en ambientes ruidosos, que es una de las principales quejas, como decía, de los usuarios. Esto, ya digo, fue en 2022. Pero no podíamos quitar todavía Resound One, porque Resound One no solo eran RIES, también eran formatos a medida y también eran formatos retroauriculares. Por tanto, manteníamos Resound One en nuestro portfolio de producto. ¿Qué vamos a hacer ahora? A partir del pasado 12 de abril, lo que hemos hecho ha sido introducir en Resound Omnia también los formatos a medida. Un formato CIC de pila 10, donde no tenemos conectividad para poder hacerlo en formato diminuto. Un audífono muy pequeño para aquellas personas que busquen máxima estética. Y un formato intraauricular a medida, pero con tecnología recargable y con conectividad, con un diseño nuevo que ahora veremos,
para aquellas personas que hoy no me entran a mi centro auditivo porque las soluciones que ofrecemos son parecidas, bueno, son prótesis. Entonces mucha gente piensa que eso no está hecho para ellos porque ellos son más jóvenes y las prótesis son de viejos, ¿no? Bueno, pues para esas personas que ni siquiera se acercan a un centro auditivo o para incluso las que se acercan, que quieran una tecnología mucho más moderna, un audífono intra recargable que les va a cubrir sus necesidades. Y por supuesto, para aquellas personas que no se les puede meter por algún motivo un auricular en el conducto auditivo, porque tengan mucha cera, porque segreguen supuración, por cualquier motivo, ¿vale? Pues audífonos retroauriculares, tanto con tubos tradicionales como con tubos finos, para cubrir diferentes pérdidas auditivas en formatos recargables, no de pila. Los mismos formatos que teníamos en ReSound One los introducimos ahora en ReSound Omnia. De esta manera sí podemos decir bye bye a ReSound One. De hecho, a partir de enero del 2024 ya dejamos de comercializar ReSound One. ¿De acuerdo? Luego yo os animo a todos los que estáis trabajando con ReSound One que entréis directamente con ReSound Omnia, porque tenemos los mismos formatos, las mismas autonomías de batería en aquellos recargables, los mismos segmentos tecnológicos, pero sobre todo una calidad sonora mucho mayor y mejor comprensión en ambiente ruidoso de esas conversaciones, ¿vale? Muchos me habéis preguntado qué tal está yendo el intra recargable. Pues la respuesta es, pues bueno, lógicamente no tiene las mismas ventas, las mismas volumen de ventas que los intras tradicionales, pero lo que estamos consiguiendo es atraer a los centros auditivos personas que antes no venían. Mediante difusión a través de las redes sociales, mediante difusión a través vuestra, tenemos que hacer que esas personas entren a los centros auditivos porque le estamos ofreciendo una solución más acorde a lo que estas personas buscan. Me pregunta Ana María que ha adaptado Omnia 9 ITE, pero le molesta al paciente el viento. Bueno, a ver, puede ser, dado que los intraconchas, los micrófonos están expuestos, ¿vale? Pues el viento puede ser molesto. Hay reductores de ruido de viento, podríamos ponerlos a tope, pero es algo que siempre ocurre con los audífonos. Si el viento incide de forma directa en la membrana de los micrófonos, pues es como cuando os ponéis cara al viento con el tímpano, no se puede escuchar, ¿no? Ahí no podríamos hacer mucho. Como os decía, son audífonos que no parecen prótesis. Ya digo que nuestra intención fue crear unos audífonos que se asemejaran a estos aparatos que los normoyentes utilizamos para escuchar a través del móvil o escuchar música, que no parezcan prótesis. Un diseño más parecido a esos AirPods o a esos aparatos de Samsung o de Huawei que los normoyentes ya utilizan, ¿no? Pero, por supuesto, que sean audífonos, ¿vale? Un diseño muy innovador. Fijaos, estamos mucho más que acostumbrados a ver por la calle personas que utilizan este tipo de tecnología. Yo os pongo ahora mismo en pantalla unos dispositivos de normoyentes que la gente los utiliza para hablar por el móvil o para escuchar música. Son de nuestra marca Jabra. Sabéis que GN tiene una marca Jabra de sistemas de audio de normoyentes, audio profesional, que probablemente sean los más estéticos que hay ahora mismo en el mercado. Bueno, pues estos es pura tecnología, pero lo gracioso de todo es que la gente los veis por la calle con ellos y no pensáis que son sordos. Está totalmente aceptado, socialmente aceptado. De hecho, fijaos, yo en pantalla me pongo ahora unos AirPods de Apple. Los AirPods de Apple son probablemente los más feos, pero la gente que los tiene quiere que se vean. Porque, claro, son de Apple. Todo el mundo quiere que la gente sepa que estoy llevando unos Apple Pro, unos AirPods Pro última generación, ¿no? Son los más feos, pero socialmente aceptados. Yo me voy al metro de Madrid y probablemente el 80% de la gente que va en el metro está escuchando música con nuestros dispositivos. Y estos dispositivos es una tecnología muy avanzada para normoyentes que nosotros lo que hemos hecho ha sido introducirla en un audífono. Dado que la marca Jabra es nuestra, pues vamos a utilizar tecnología Jabra para nuestros audífonos también. Audífonos recargables, totalmente modulares, que si vienen a reparar, por ejemplo, ya no se reemplazan piezas, sino que se reemplaza totalmente el módulo completo, es un audífono nuevo. Para estas personas, ya digo, que
socialmente aceptan llevar estos dispositivos, pero no quieren llevar los audífonos que les proponíamos hasta ahora, ¿de acuerdo? Me pregunta Javier si ITC con conectividad no estarán en el portfolio. Los ITC tradicionales de pila no los vamos a meter dentro de ReSound Omnia. Es probable que en el futuro lancemos otros audífonos, pero dentro de ReSound Omnia no. Si queremos algo con conectividad a medida, sería este formato que os estamos presentando, ¿de acuerdo? Una tecnología superior, pero donde queremos un diseño que realmente se vea, porque la gente que lleva estos dispositivos como normal oyente se les ve y no pasa nada, pues les ofrecemos algo similar, con la ventaja de que además de ser recargable, ser modulares, conectarse con los móviles y digamos tener todas las ventajas de los audífonos de ReSound Omnia, están hechos a medida, mientras que todos los dispositivos de normal oyente no están hechos a medida. Entonces, realmente lo que nosotros buscamos es un audífono que se vea. De hecho, su color antracita es el estándar, aunque se puede hacer en otros colores, el antracita es el color estándar, y donde encima son recargables, utilizando un cargador, que os recuerdo que el cargador también está personalizado, puesto que como los audífonos entran hacia abajo metiendo las carcasas, necesitamos unas placas donde esa carcasa también esté integrada en un contramolde. Ese contramolde siempre se va a hacer cuando os hagamos los audífonos o cuando los reajustemos. Y son dos plaquitas que os enviamos para que las pongáis mediante un clic en el cargador, ¿de acuerdo? Y pongamos los audífonos encima. El cargador no lleva batería integrada, por tanto, tiene que estar conectado a la corriente eléctrica para que carguen y cerrar la tapa para que esas torretas internas apoyen sobre los pulsadores. Los pulsadores es toda la parte central del audífono y carguen por inducción magnética. Claro, ¿cómo cargan? Pues exactamente igual que un formato RIE. Cuando yo meto los audífonos en el cargador, si está conectado a la corriente eléctrica, se apagan. Cuando saco los audífonos del cargador, a los 2 segundos se encienden de forma automática. Pero solo va a cargar en este caso si cierro el cargador. ¿Qué ocurre? Que al cerrar el cargador ya no vemos las lucecitas del audífono que indican si está cargando o está 100% cargado. De manera que el propio cargador va a tener dos lucecitas frontales que van a hacer la misma función que la luz del audífono. Si está cargando, parpadean, y si está 100% cargado, la luz queda fija para saber que el audífono está 100% cargado. ¿De acuerdo? Y este cargador, como digo, está hecho personalizado con esas placas que os enviaríamos siempre que pidáis audífonos o siempre que los reajustemos. Si solo pedís una monaural, pues iría una placa con el contramolde de ese audífono y la placa de su homólogo sería plana sin contramolde hecho para que no quedara ese hueco vacío dentro del cargador. Como digo, son alta tecnología, incluyendo la protección de nanocoating que llevamos introduciendo en los audífonos desde hace muchos años. Una protección que los protege, valga la redundancia, de la humedad y de la suciedad. Nos pregunta Javier cuánta autonomía de carga tiene. La autonomía de carga de estos aparatos estaría en torno a las 24 horas, independientemente de si el usuario utiliza conectividad o no. ¿De acuerdo? Ya digo, esta protección nos permite tener la certificación IP68, que sería la máxima certificación de protección frente a humedad y suciedad. Cuidado, no son audífonos sumergibles. No existe un audífono sumergible en el mercado, aunque hayáis visto publicidad que diga que sí. No existe. Son audífonos cuya IP68 dice que están protegidos para creo que son 3-4 metros de inmersión para la suciedad y el agua, pero no significa que estén hechos para bucear con ellos o nadar con ellos y que el audífono esté funcionando, ¿vale? Las pérdidas auditivas que cubren, pues dependerá de la potencia que hayáis pedido su auricular. El CIC podremos hacerlo en low power, medium power, a high power, cubrirán potencias de leves a severas. Tened en cuenta que a mayor potencia, mayor tamaño auricular, mayor tamaño de audífono también. Y el ITE recargable pues tendrán potencias de M-Power, High Power, Ultra Power para poder cubrir casi hasta el 95% de las pérdidas auditivas que puedan llegar a un centro auditivo. En cuanto a los tamaños, deciros que el intraconcha lo vamos a hacer lo más pequeño posible, pero todavía
tenemos el pequeño problema o hándicap del tamaño de la batería. Los fabricantes de batería no han encontrado aún un formato de batería lo suficientemente pequeño para aguantar 24 horas el consumo de un audífono que tenga conectividad con dispositivos móviles, ¿no? Es verdad que los fabricantes de baterías están trabajando duro para poder hacerlas más pequeñas, pero todavía hoy nos condiciona el tamaño del audífono. Los aparatos de normoyentes tienen muchas menos funcionalidades, el consumo es mucho más bajo y aún así, por ejemplo, mis AirPods me duran, si los estoy utilizando de forma continuada, 4 horas. No podemos hacer que un audífono solo dure 4 horas. No sería práctico porque dejaríamos a la persona sorda el resto del día. Todavía no hay baterías de 24 horas más pequeñas de las que os estamos ofreciendo. Cuando vayan apareciendo, irán saliendo audífonos recargables más pequeños. Si bien es cierto, lo intentaremos hacer lo más pequeño posible, siempre condicionados, ya digo, por esos componentes electrónicos, por la impresión que toméis y, por supuesto, por el tamaño del conducto auditivo, ¿vale? Y en cuanto al CIC, al no llevar conectividad, lo podemos hacer tan pequeño como podamos, el conducto lo permita y la impresión también, pero están saliendo CICs realmente pequeños. Nos pregunta Juan si podemos meter los audífonos en los deshumidificadores. Entiendo que te refieres a deshumidificadores eléctricos. Deciros que las baterías de ion litio recargable, independientemente si hablamos de audífonos, de la marca que sea, si hablamos de teléfonos móviles, si hablamos de ordenadores portátiles, de tablets, las baterías de ion litio recargable no se llevan bien con el calor. Sabéis que el calor reduce la capacidad de la batería, su vida útil, ¿vale? Es cierto que si os vais a las fichas técnicas, la tolerancia de temperatura es mayor que la temperatura máxima de los deshumidificadores eléctricos. ¿Se va a romper un audífono recargable por meter un deshumidificador eléctrico? No. Ahora bien, la exposición al calor de forma continuada va a ir reduciendo su capacidad de la batería y su vida útil. Entonces, probablemente la reducción de capacidad a lo largo del tiempo que tienen las baterías de ion litio sea más acelerada si utilizamos deshumidificadores eléctricos. Yo os sugiero que no los uséis, pero obviamente habrá momentos en que sea necesario, ¿no? Es el hándicap de las baterías recargables, ¿no? Independientemente del audífono que estemos hablando. Y luego, como decía, introducimos unos formatos retroauriculares que van a ser dos, un BTE estándar, el modelo 77, y un BTE Power, el modelo 88. Ambos con diferentes potencias y, por tanto, diferentes auriculares. El auricular más potente del Power es, por tanto, más grande y, asimismo, la carcasa del Power es también más grande que el modelo 77 estándar. ¿Qué significa? Que los dos, siendo recargables, utilizando el cargador de escritorio, ¿vale? Que sabéis que este cargador de escritorio tampoco tiene batería recargable y necesitamos que esté conectado a la corriente eléctrica para que el audífono cargue. Como las carcasas tienen que meterse dentro de un cajetín para que cargue por inducción, pero esas carcasas son diferentes en ambos audífonos, los cargadores van a ser distintos. Tendréis que pedir el cargador precisamente, el cargador del modelo 77 si es el retro 77 y el cargador del modelo 88 si es el retroauricular 88. Las cargas son exactamente igual que en el retroauricular, que los intraauriculares y que los RIE. Autonomía para 24 horas, independientemente si estamos transmitiendo o no de forma inalámbrica, ¿de acuerdo? Deciros que en ReSound One, el Power, teníamos dos modelos, uno con codo plástico y otro con codo metálico, siendo el de codo metálico más potente. Y tenías que pedir uno u otro en función de las necesidades de pérdida auditiva que tuviera el usuario. En ReSound Omnia lo hemos hecho de forma distinta. El Power es nada más que un modelo, que puede llevar codo plástico o metálico, el que queráis, pero es solo un modelo. Y en función del codo que vayáis a poner, reconfiguráis en el programa de adaptación como codo metálico o como codo plástico para que las ganancias y las potencias que tengan esos audífonos sean elegidas en el programa de adaptación, ¿vale? Y de esta manera pues se simplifica también la forma de pedir los audífonos. Deciros que dentro de esa filosofía de audición orgánica, que es que los audífonos se sientan de forma natural, ese sentir natural también es que sean fáciles de usar. Entonces, los diseños en toda nuestra gama de ReSound Omnia están, digamos, la filosofía es que sean superficies lisas,
pero que los pulsadores sean grandes a pesar de que queramos hacer los audífonos lo más pequeño posibles. Porque hay personas, sobre todo los que utilizan audífonos retroauriculares, que pueden tener poca destreza en las manos. Entonces están diseñados para que los micrófonos queden bien posicionados para un sistema direccional óptimo, pero también para que los pulsadores puedan encontrarse de forma sencilla cuando yo me toco detrás de la oreja, ¿de acuerdo? También deciros que el retroauricular estándar y el power, los codos no salen a rosca, sino que entran y salen a presión. Esto es súper necesario que lo sepáis, porque si lo intentáis quitar a rosca, podéis romper el codo o el audífono. ¿Ven? Entran y salen a presión, ¿vale? Como entran y salen a presión, los adaptadores de tubo fino o los propios tubos finos no son iguales que los que teníamos en los antiguos audífonos de ReSound Lynx 4 y anteriores, ¿no? Son audífonos que necesitan un tubo fino con una inserción que entra a presión. Por tanto, si queréis tubos finos para ReSound Omnia, recargables, retroauriculares, tendréis que solicitarlos porque no son los mismos de antes. Y esos tubos finos llevan incorporado el propio conector, de forma que cuando quitéis el codo a presión hacia afuera, podáis meter el tubo fino a presión hacia adentro. Nunca lo intentéis quitar a rosca porque podríamos romper o bien el codo o bien incluso el módulo interno del audífono. Van a presión. Asimismo, deciros que estos retroauriculares llevan un sistema de filtros de Gore-Tex muy fácilmente intercambiables. Podéis contar, si queréis, con un blister de filtros similares a los Cerustop de los auriculares RIE, donde esos filtros pues, se pueden quitar con un bastoncito y se pueden poner un filtro nuevo que irá en el otro lado del bastoncillo. Es muy sencillo de reemplazar, van a presión y son, ya digo, de Gore-Tex para impedir el paso de la humedad en los micrófonos, que es uno de los principales problemas retroauriculares en las personas que tienen transpiración, sobre todo en verano, que hace mucho calor, ¿no? Y con estos retroauriculares podríamos conseguir, en el caso del estándar, cubrir pérdidas auditivas hasta relativamente severas, empezando a severas. Independientemente del modelo, yo puedo utilizar tubo fino o tubo tradicional con molde tradicional. Entonces, en función de la oclusión, podréis cubrir más o menos pérdida auditiva en graves. Y en el caso del retroauricular, que como digo es uno, en función de la reconfiguración que hagáis y de si ponéis codo plástico o codo metálico, vais a poder cubrir pérdidas de hasta 110 decibelios, que estaríamos ya dentro de las profundas, lógicamente sin llegar a cubrir esos 120 decibelios que cubren los audífonos retroauriculares Superpower de pila 675. No reemplazaríamos el ReSound Enzo Q de pila 675, pero sí al ReSound Enzo de pila 13, por ejemplo. Y con esto completaríamos, ya digo, la gama de audífonos de ReSound Omnia y, por tanto, como os decía antes, decimos adiós a ReSound One. Os animo a que entréis en ReSound Omnia y os olvidéis de ReSound One porque Omnia es igual en cuanto a estética, pero funciona mucho mejor en cuanto a sonido. Como digo, a partir de enero dejamos de comercializar ReSound One. Siguiente cosa, voy más allá. Es verdad que desde el lanzamiento de One y después Omnia, algunos de vosotros no ha querido adaptar ReSound One y por ende ReSound Omnia por el tamaño de la carcasa del formato RIE recargable, porque ReSound Lynx 4 tenía un formato más pequeño. A pesar de que One y Omnia tienen un formato más grande, detrás del oído se ve menos, pero es cierto que sobre la mano, que muchas veces es donde presentamos los audífonos al usuario, son más grandes los One y los Omnia. Es por eso que hemos introducido un formato nuevo mini RIE, que es el modelo 60, también recargable, que no va a estar en ReSound One, pero sí en ReSound Omnia, para animaros a que entréis en Omnia y digamos también adiós a los antiguos ReSound Lynx 4, que no tiene sentido seguir con ellos porque estamos hablando de una tecnología de hace ya 6 años o 5 años. Entonces, ese formato mini RIE lo que hemos hecho ha sido utilizar exactamente los mismos componentes de Omnia, el formato tradicional, pero jugar con los espacios para hacer un módulo plástico donde podamos realojar todos esos componentes haciendo el audífono más pequeño. Lo que se ha hecho ha sido recortar ese audífono por la parte de los extremos, de arriba y de abajo, ¿vale? Recortarlo respecto de su formato RIE anterior y también hacer
un estrechamiento del módulo plástico interno, realojando todos esos componentes. La resultante es un audífono más pequeño, con las mismas prestaciones que el ReSound Omnia formato grande, con la misma autonomía, porque tiene exactamente la misma batería, mismas prestaciones, mismo sonido, pero simplemente una carcasa más pequeña. ¿De acuerdo? Claro, sabéis que el formato RIE, el que teníamos hasta ahora, utilizaba dos cargadores, el cargador premium con batería integrada y el cargador estándar sin batería integrada, para aquellos que quieran utilizar uno u otro en función de las necesidades de movilidad, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el nuevo Mini RIE también va a haber un cargador premium y un cargador estándar, pero no podemos utilizar el premium estándar del formato RIE más grande. ¿Por qué? Porque al ser ahora la carcasa más pequeña, los cajetines donde va a entrar esos audífonos han de ser más pequeños. Es verdad que estamos trabajando para, digamos, hacer un portfolio de cargadores más sensato y que en un futuro con un cargador nos valga para todos los formatos, probablemente. Pero de momento no lo tenemos, de manera que el cargador premium y estándar del nuevo formato Mini RIE serán similares en cuanto al funcionamiento, pero distintos en cuanto al código de pedido, porque sus cajetines son un poquito más pequeños. Me pregunta Juan si no podemos compartir el cargador. No, es lo que te estoy contando. No se puede compartir porque el punto de inducción no quedaría perfectamente alojado, o sea, alineado, perdón, entre el cargador y la carcasa, porque los cajetines deben ser más pequeños, ¿vale? Y bueno, pues esto es lo que os digo, necesitamos sus cargadores precisos. Todo lo demás no cambia, que significa que los auriculares Surfit 3 siguen siendo los mismos que teníamos hasta ahora. El Marí, que recordad que es un auricular con un micrófono adicional incorporado, que me permite muchos beneficios, el low power, el medium power, el high power y el ultra power, que no lo pongo aquí porque lo tendríais que pedir a fábrica para ser encapsulado en una carcasa a medida, ¿de acuerdo? Los auriculares son exactamente los mismos. Fijaros, os hablo del auricular Marí, que tiene un montón de beneficios. Muchos habéis probado el auricular Marí con ReSound One, perdón, y con ReSound One, ¿qué ocurrió? Fijaos, el pabellón auricular tiene una resolución en agudos en torno a 5.000 hercios. Cuando utilizamos un auricular Marí, me permite localizar sonido de una forma natural, porque ponemos un micrófono en el conducto auditivo donde se recibe el sonido por un normoyente. Utilizamos la localización sonora de la propia oreja. Si metemos más localización sonora natural, más capacidad tiene el usuario de decidir lo que quiere escuchar y, por tanto, mejor inteligibilidad en el ambiente ruidoso. El ruido del viento deja de ser un problema porque el micrófono está escondido dentro del conducto. Menos esfuerzo de escucha, porque tenemos, ya digo, ese radar que es la oreja y la resolución natural del propio pabellón auricular. Las llamadas telefónicas son más fáciles porque aquellos que no utilicen conectividad no necesitan ponerse el teléfono encima de la oreja para buscar los micrófonos del audífono, sino de una forma natural, igual que un normoyente. Pero ¿qué ocurrió con One? Que a la resolución del pabellón auricular en agudos se le sumó la resolución del propio auricular Marí y del propio audífono. Entonces, muchas personas nos decían que el sonido sonaba demasiado metálico. En ReSound Omnia esto se ha corregido, de manera que cuando utilicéis un auricular Marí, la calidad de sonora va a ser excepcional para aquellas personas que necesiten utilizar un Marí o que puedan utilizarlo. Entonces se ha corregido ese efecto metálico que teníamos en One, de manera que os animo a que probéis Marí con Omnia, porque la calidad de sonido y sobre todo la interpretación de la espacialidad es brutal. Me pregunta Clara si hay que actualizar SmartFit para poder adaptar Mini RIE. Sí, os lo voy a decir al final de mi intervención, que ya queda muy poquito. Necesitaremos SmartFit 1.16. Igual que todos los formatos anteriores, todos los ReSound Omnia van protegidos con el sistema nanocoating y la protección IP68 máxima frente a la humedad y la suciedad, y seguiremos teniendo esos 8 colores disponibles, donde el color estándar es el champán. Si no pedís un color distinto, champán será el que os llegue, pero tendremos la opción de 8 colores, que será el plata, el propio champán, el oro, el bronce, el marrón, el antracita, el gris cálido
y el negro. 8 colores disponibles para cubrir esas necesidades tanto de estética como, por ejemplo, de color de pelo, ¿no? Nos pregunta Javier si los auriculares Marí anulan los micrófonos de la carcasa. No. Cuando los Marí están activados, el procesador está jugando con los 3, es decir, con los 6, porque estamos en un sistema desincronizado tanto de audio como de datos, donde todo funciona como un sistema único. Y el procesador va ponderando la entrada de señal en función de lo que esté ocurriendo. Por ejemplo, si hay mucho ruido de viento, que generalmente se genera las turbulencias detrás de la oreja, el procesador cierra la entrada de los micrófonos parcialmente de detrás para priorizar la entrada de micrófonos del Marí. Si, por ejemplo, hay mucho acoplamiento por el Marí, pues cierra el Marí para dar prioridad a los de detrás. Pero se mantiene los micrófonos traseros para también potenciar los sistemas direccionales. Nos pregunta Ana María si el auricular Marí cubre más pérdida que los One. No. La verdad es que seguimos teniendo el hándicap de que al poner un micrófono al lado del auricular el riesgo de acoplamiento sea muy grande. Para eso tenemos que mejorar el antifeedback del audífono. Entre One y Omnia lo que hemos mejorado es el procesador en cuanto a la calidad de sonido, sobre todo en momentos ruidosos, pero el antifeedback es el mismo. Por tanto, no hemos podido aumentar la potencia de Marí de momento, ¿vale? Nos pregunta Yolanda si nos recuerdas la audiometría ideal para Marí. No sé si me va a dar tiempo, Yolanda. Si me da tiempo, os lo enseño. En cualquier caso, os enviamos un documento donde poder seguir las pautas para decidir qué persona es potencialmente susceptible de adaptar su Marí. Si tengo tiempo al final, lo vemos. Igual que los audífonos RIE que teníamos hasta ahora, como utilizamos los mismos auriculares y las prestaciones son las mismas, las potencias y las pérdidas auditivas que cubren siguen siendo las mismas. El modelo 60, recordad, 60 es el mini RIE, D, direccional, RIE R, W wireless, conectividad, C, charging, recargables, tienen las mismas potencias y por tanto cubre las mismas pérdidas auditivas que los anteriores, que son las que veis en pantalla. Prácticamente para el 90-95% de las personas que os entran en un centro auditivo en los 3 segmentos de precio 9, 7 y 5 de ReSound Omnia. Y con esto completamos la gama de ReSound Omnia en todos sus formatos y terminamos ya con el lanzamiento de Omnia. Los siguientes audífonos que introduciremos, probablemente después de verano, ya se llamarán de otra manera y tendrán otras cosas. Si veis, tenemos un portfolio completo donde, en función del formato, podemos tenerlos de pila o recargables. Todos con conectividad, menos el CIC, que no la lleva. Audífonos que tienen, por tanto, conexión con los accesorios o con los dispositivos móviles, menos el CIC. Algunos que tienen bobina de inducción magnética, como puede ser el pila 13 de los RIE o los retroauriculares. Algunos que tienen entrada directa de audio, como puede ser el formato 88 Power para si se quisiera conectar con emisoras de FM. Pero hay 2 de ellos que tienen las mismas prestaciones, que es el RIE 61 DWDRC recargable que teníamos hasta ahora y el mini RIE 60 nuevo. Entonces hemos decidido quitar uno de ellos. No tiene sentido tener 2 formatos exactamente con las mismas prestaciones, pero diferentes tamaños. Entonces, el modelo 61 que teníamos hasta ahora lo vamos a retirar de la gama de producto de Omnia y también de One. A partir del próximo mes de octubre dejamos de comercializar el modelo 61 de RWC. Seguiremos reparándolos, mantendremos hasta octubre para aquellos de vosotros que hayáis hecho, por ejemplo, una adaptación monaural de ese formato y queréis hacer una binaural, os damos tiempo hasta el mes de octubre, pero a partir de octubre lo sacamos de comercialización y mantendremos solo el formato mini RIE. Nos pregunta Jorge si se puede poner un auricular Marí en un oído en monaurales, sin ningún problema. Si solo tenemos una monaural, un audífono, podemos poner el Marí en ese oído, ¿vale? Para que utilice la resolución del propio pabellón auricular en cuanto también captación de señal, y en el otro tiene su pabellón auricular. Y con los dos hacemos un sistema único, sin ningún problema. Y nos pregunta Inma si podríamos luego pasar la grabación de la reunión, sin ningún problema. Os pasaré la grabación cuando esté disponible, que será en la tarde de hoy, a todos los que estéis conectados, ¿vale? Y terminando, el portfolio de cargadores, que cada vez se va complicando más porque metemos más formatos, pues lo digo, teníamos cargadores premium estándar, pero como tenemos 2 formatos ahora RIES, hacemos desaparecer al formato 61
de manera que a partir de ahora los cargadores premium y estándar, a partir de ahora no, a partir del mes de octubre, que dejemos en el portfolio de Omnia, sean solo para el formato 60, mini RIE, ¿de acuerdo? Me preguntabais antes, ¿qué versión, y con esto ya termino, qué versión hace falta para programar los nuevos formatos CIC, intrarrecargables, retroauriculares y el mini RIE? Bueno, pues os metéis en la página www.supportgn.com/resound y ahí entráis en esta página web. Hacéis clic en Releases, Updates y, por supuesto, descargáis la opción 1, que es Resound Smart Fit 1.16. Hacéis clic en el botón rojo, se os descarga en carpeta comprimida, después la descomprimís y desde la carpeta descomprimida instaláis en el archivo setup de instalación para sobreescribir la versión anterior. Y una vez que esté instalada, pues os va a aparecer ya dentro de las cajitas de Resound Omnia 975 los formatos retroauriculares, el formato 88, que podemos configurarlo con codo metálico o codo plástico, el formato 77 con codo o tubo fino, los formatos RIE, el formato 60 nuevo mini RIE con los auriculares tradicionales Surfit 3, los formatos intra-auricular recargables, ¿vale? Aquí aparecen en color beige, pero el color estándar será en antracita, y los 3 formatos CIC, que en este caso sí serán beige el color estándar y que si se quieren programar necesitaremos utilizar los cables de adaptación CS63 con Hypro o con SpeedLink para poder hacer esa conexión con el programa, ¿vale? En este caso, obviamente, a utilizar los cables necesitaremos la pila 10 puesta en el audífono. Y bueno, todo lo demás, las prestaciones serían similares. Si yo cogiera, por ejemplo, y aquí ya voy a terminar, 2 audífonos de los nuevos mini RIE y me voy a la página de adaptación, en este caso voy a simular, simplemente para que veáis dónde van a aparecer las 2 principales diferencias en cuanto a prestaciones, porque todo lo demás son diferencias de carcasa y sonido respecto a Resound One, pues va a aparecer dentro de la pantalla de adaptación en las características del habla. Vamos a entrar en ellos y terminamos, que hemos pasado ya los 45 minutos. Pasaríamos a conectarlos. Y una vez que están conectados, pues dentro de la pantalla de adaptación nos iríamos a las funciones avanzadas. Vamos a ver si llegamos a entrar en ellas. Perdón. Dentro de las características avanzadas, ¿vale? Y en esas características avanzadas, en la sección de habla, vamos a encontrar por un lado el sistema direccional, donde en ese sistema direccional veis que aparece ya direccionalidad total 360. Ese era uno de los principales algoritmos que me va a permitir esa localización sonora y aumento de la inteligibilidad del habla. Y segundo, la posibilidad de poner un programa no en el modo ultra focus que teníamos en Resound One, sino un modo front focus que es específicamente diseñado para incrementar todavía más la inteligibilidad del habla en ambiente de ruido extremo respecto a la tecnología que teníamos antes, ¿vale? Todo lo demás es igual, no cambia. Algunas cositas del programa han cambiado. Por ejemplo, las curvas de ganancia antes se veían con un rombito por cada frecuencia. Hemos quitado esos rombitos para que la curva quede limpia, más visual, pero el procedimiento de programación es exactamente el mismo. Versión 1.16. Y en cuanto a la conectividad, en cuanto a los ajustes en remoto, todo eso no cambiaría. Sí os digo que los próximos lanzamientos ya serán después de verano. Ahí introduciremos probablemente nuevos sistemas de conectividad. Los veréis. Y sin más deciros que esto es Resound Omnia. Repito, sé que soy muy pesado, pero dejamos de comercializar el formato RIE tradicional en octubre y dejamos de comercializar Resound One en enero. Por tanto, os animo a que paséis a Resound Omnia lo antes posible, porque vais a tener unas adaptaciones mucho más satisfactorias, dando soporte a esa queja principal que es no oigo bien el ambiente ruidoso, minimizando esos problemas. Sin más deciros que cualquier duda que tengáis, estamos a vuestra disposición en atención al cliente, mi teléfono personal, para atenderlas y que en un futuro, pues espero veros también en los próximos webinars, espero veros de forma presencial también allá donde nos encontremos.
Agradeceros, por supuesto, que hayáis estado conmigo estos minutos. Desearos una jornada magnífica, casi ya en fin de semana, que paséis un fin de semana estupendo. Si estáis en Madrid, tenemos San Isidro, 3 días de fin de semana. Y que en verano paséis un verano extraordinario, un año increíble y una vida extraordinaria también. Muchas gracias a todos y nos vemos. Hasta luego.